Puerto Rico, ¿qué tal? Son las 6:11 de la mañana de este lunes, día 15 de marzo de 2021. ¿Cuánto, Juan Carlos Matos, que me gustaría preguntarte, cuánto percibe usted que ha cambiado nuestro mundo en un año? Ha cambiado demasiado en muchas facetas, particularmente en que entiendo que la población ha internalizado demasiado el miedo y se ha incorporado el miedo y el sentido de inseguridad como una característica de connotaciones positivas. Así lo veo y así lo siento en la población general, y ese cambio es dramático. Antes teníamos la impresión de que éramos más libres y teníamos menos miedo a pesar de la alta tasa de criminalidad. Pero este asunto de la pandemia ha hecho que otros temores se nos peguen, pero no veo que la gente los quiera soltar. Veo que la gente y el sistema los quiere mantener. Digo, mucha gente te dirá, no es miedo, es cuidado, prudencia, ¿no? O sea, los términos como que se han redefinido. Sí. Y tú percibes que es miedo, yo también lo creo así. Pero mucha gente dice, no, lo que estamos teniendo es cuidado. Y más o menos, pues por ahí se mantiene la cosa, ¿no? Me llama la atención sobremanera, Fernán. Este fin de semana leí este artículo en nuestra prensa local, en los periódicos principales de aquí, que el 29% de los turistas que llegan son los que presentan. Ya Puerto Rico exige que tú vengas con un certificado donde te has hecho la prueba del COVID y eres negativo, de 72 horas hacia abajo, máximo 72 horas. Bien. Para que te acepten ese certificado como válido para tú entrar aquí como turista. Bien. De los turistas que nos han llegado, solamente el 29% ha cumplido con ese requisito, por lo que el 71% no ha cumplido. Ese 71%, que son 7 personas de cada 10, se supone que haya cumplido entonces el periodo de cuarentena. Nuestras reglas establecen que ese es el protocolo. El gobierno de Puerto Rico no tiene evidencia de que esos 7 de cada 10 que no trajeron el certificado hayan estado en cuarentena. O sea, estamos hablando de la gente que visita o independientemente del que salió de viaje de aquí de Puerto Rico y regresó. Del turista, específicamente del turista que se le está dando oportunidad de venir aquí. De venir aquí, la mayor parte de ellos, 7 de cada 10, vienen sin nada. Viene sin nada. El protocolo establece que si no trajiste el certificado, entonces estés en cuarentena, tienes que estar 2 semanas en un hotel o en un lugar apartado donde el gobierno está monitoreando que tú no salgas. Pero el propio gobierno no tiene esa información. Entonces ahora el issue es los turistas que vienen a hacer lo que les da la gana, que andan sin mascarillas, que forman pelea, que destruyen. De hecho, vi el video del Hotel San Juan. ¿Tuviste la trifulca que se formó ahí? Increíble, una película. Es una película. Sí. De hecho, en mi opinión personal, a mí me parece bastante raro, déjame usar la palabra raro, que esto se esté convirtiendo en un issue. A mí me parece, esto es una opinión, esta es la opinión de Juan Carlos Matos, a mí ya esto me raya en que si se está permitiendo porque alguien lo está planificando así. Nunca yo había visto un algarete de turistas de la forma en que se está editorializando como ahora. Y me parece que interesante en esta etapa de la pandemia eso esté pasando. Número 1. Número 2, exclusivamente lo que se reporta de los turistas que nos visitan son de raza negra. Entonces, por un lado, está el reclamo de derechos para este sector todavía, que hay que respetarlos, etcétera. Y yo estoy totalmente de acuerdo, si hay discrimen. Pero por otro lado, los videos que veo que corren en las redes, Fernán, es los boricuas maldiciéndole hasta la suela de los zapatos. Sí. Y profiriendo palabras fuertes por el color de la piel, por el salvajismo que se editorializa, que forman. Y de hecho, los videos hablan más que 1000 palabras. No estoy diciendo que no pasa. Lo que estoy diciendo es, todo esto ocurre por ocurrir en un vacío. Porque en esta etapa, ¿cuántas semanas consecutivas venimos viendo? Meses ya. Sí. Esta línea editorial, entonces, al mismo tiempo, es como levantar en la población esta repulsa a estos turistas de raza negra, porque son los que la montan y la forman y son unos malcriados, indisciplinados. Entonces, estoy tratando de ver
no hay ningún blanquito que sea malcriado, etcétera. No le estoy tirando la toalla al turista negro. Sí. Estoy pensando en que es crear en la población un contraste de emociones para mantener dividida a la gente. Sí, lo que me trae sumamente interesante, y escuché a un político hace un par de días decir que las trifulcas, ¿cómo se llama? ¿De qué es que los acusan a las mujeres que, o sea... posiciones deshonestas. Exacto, posiciones deshonestas. Las peleas, las trifulcas, las exposiciones deshonestas eran legendarias. O sea, que eso pasaba todo el tiempo en San Juan, en Condado, en Isla Verde, pero que ahora entonces se está reportando este asunto porque son negros. Y a mí esto me parecía interesante porque el político de aquí decía, porque cuando por ejemplo, si la chica está en shape y es blanca, nadie se queja, pero eso lo hemos tenido toda la vida. Sí. Pero entonces si la muchacha está gordita y está peleona, pues entonces es un problema. Exactamente. Pero las trifulcas y las mujeres, o sea, vestidas así por las calles de Isla Verde, de Condado de San Juan, eso es de siempre. Y eso me pareció interesante porque entonces un poco se parece a lo que tú estás señalando. O sea, qué cosa más extraña que ahora esto se resalta de esa forma. Vi un video de este fin de semana y ya hay varios donde la policía nuestra, y yo creo que la policía debe cuidarse y hablarlo con sus jefes, está interviniendo en hogares donde hay alguna actividad, algunas fiestas de familia. De hecho, ayer vi un video donde en la policía habían varios decenas de agentes de la policía interviniendo en un hogar donde había una actividad familiar y donde están para arrestar a los que están allí. Entonces la policía no se puede permitir doble vara de los turistas campean por su respeto, que forman las trifulcas que destruyen las facilidades de hotel y no arrestan a ninguno ni les radican cargos a ninguno. Pero un puertorriqueño que con su familia está celebrando en su hogar, hay que arrestarlo porque está incumpliendo con la orden ejecutiva y si tiene o no tiene mascarilla. Entonces, ¿cómo se da el lujo la policía de Puerto Rico de, ante el propio país a quien le sirve, dejar por la libre a los turistas, pero intervenir de manera firme para arresto con los locales porque están en una fiesta de familia, tranquilo, sin complicarle la vida a nadie, pero como hay muchos y no tienen mascarilla, hay que intervenir y arrestarlos. Pero los turistas que sí están rompiendo y creando un desorden y no tienen mascarilla, con ellos no intervienen. La policía no se puede dar ese lujo. Pero no es que hace falta un querellante. Digo yo, o sea, ¿no será que es que no hay un boricua que se haya querellado a la policía? Mira, y yo quiero denunciar esto, exacto, de los turistas, y que tal vez un vecino dijo, mira, esa familia está ahí. No, yo creo que ha habido boricuas que han sido agredidos y han sido parte del desorden, o sea, víctimas del desorden que han llamado a la policía y finalmente la policía no ha intervenido. Se presencia allí, pero no radica cargos, no arrestan a nadie. La policía en muchas de esas instancias ha estado presente en el aeropuerto, por ejemplo, las peleas que se han formado en el aeropuerto, en los hoteles, pero no hay arrestos y no hay radicación de cargos. El caso al que tú haces referencia de la fiesta, ¿no? O sea, porque me pareció haber visto por encimita un arresto o intento de arresto, no sé bien. Fue que Chachi me dijo, mira, hay una señora que o la fueron a buscar arrestada en Bayamón porque no siguió, o sea, se salió de la casa porque se supone que estaba en cuarentena porque vino de un viaje. Y eso me estuvo tan extraño, pero me seguí roncando. No es el mismo caso. No creo que sea el mismo caso, no. En este caso que estoy haciendo referencia. ¿Es una fiesta? Sí, había una actividad familiar, habían bastantes personas. Me parece que una señora la fueron a buscar arrestada a Bayamón porque violó la cuarentena que le impone el Estado luego de venir de un viaje. ¿Cómo tú comparas eso ante los ojos del pueblo con turistas que sí han escenificado una cosa bien horrenda? Que se agreden, se desnudan, hacen un revolú en los cuartos de hotel. Lo del Hotel San Juan, rompiendo la propiedad del hotel, era una cosa bien impresionante. Pero sí, o sea, como digo, o sea, delito es delito, pero todos los casos son con gente de raza negra. Hasta ahora lo que yo he visto, no digo que todos porque
Pero lo que yo he visto, he visto, son de raza negra. Sí. Y ese detalle, tú dices, esto, o sea, a mí me está altamente sospechoso ya en esta etapa. Yo he vivido toda la vida aquí, Fernando, yo no he vivido fuera. Y consumo medios, y consumo noticias. Nunca había visto algo así, que se insistiera en una forma editorializada, no solamente porque alguien lo posteó en las redes y lo grabó, que es la nueva fuente de información que por la tecnología tenemos, es que se convierte en la noticia de los medios principales consistentemente. Entonces me hago la pregunta, o sea, esto es parte de crear un sentido de unrest, ¿verdad? De un sentido de falta de seguridad, donde tú no te sientes seguro de salir fuera, donde el ambiente es violento y donde al mismo tiempo creas un contraste de crear estigma, entonces, porque no queda en un vacío la noticia, no queda en un vacío. Y por otro lado, o sea, ¿cómo se dice? Motivar a tus vecinos a que si ven algo, a denunciarte, ¿no? O sea, si estás reuniéndote con tu familia, llama a la policía. Nadie ha analizado, me encantaría que los duros y los matemáticos analicen un ángulo. Han estado habiendo pasajes a $14 y $15. ¿Qué línea aérea se sostiene durante meses vendiendo pasajes a $15? ¿Quién está pagando por eso? O sea, ¿cómo tú fletas un avión a 15 pesos que puedes sacar $1,500 y el combustible te vale 4,000 o 5,000 fácil de ese mismo viaje? Entonces hay unas cosas que cuando tú te pones a pensar en ellas al detalle, y llevan meses líneas aéreas trayendo turistas de Estados Unidos para acá a 25 pesos el pasaje, a 40 pesos, a $15. ¿Quién está pagando por eso realmente? ¿Quién está pagando por eso? Porque tú pagas piloto, mantenimiento del avión, combustibles, azafata. O sea, ¿quién realmente está pagando por eso? Eso es una pregunta que nadie se hace. Es un comentario que tú no lo escuchas en ninguna parte. Pero ¿qué compañía se sostiene con un pasaje así de barato? ¿Quién paga por eso? ¿Cuánto no estás pensando demasiado mal? Es posible que la mente me esté corriendo demasiado, pero tal vez estoy hablando de la parte empresarial. Sí. Eso es como si yo vendiera los anuncios a $1.50. Sí, al cabo de 6 meses tú dices, pero espérate. Entonces, como esa empresa un año después está de pie vendiendo el spot a $1.50. O sea, no hay para pagarle a nadie, ni pagar la luz, ni los equipos. Es igual, o sea, yo estoy hablando como empresario. Yo trato de comparar cómo opero con esta estación de radio, cómo operaría una línea aérea que yo no sé cuántas miles de veces más costoso. Que el arreglo de este tipo de situación, o sea, si el problema es que el pasaje está demasiado barato, no es un problema que el gobierno puede arreglar, porque viene de allá de las líneas aéreas. Correcto, y es una empresa privada. Entonces, pero los números no fallan. Y por otro lado, si lo que el gobierno quisiera decir, o algún sector es, no, el problema son los negros, y ahí estamos hablando eso es racismo, ¿no? O sea, sí. Y lo que el político dijo hace unos días, al que hago referencia, tiene toda la razón. O sea, las situaciones de este tipo pasan con gente blanca también, pero quizás es que no se están diciendo. Y las exposiciones deshonestas son, pero olvídate de siempre. Bueno, siempre. Acomodamos aquí. Si vamos a quejarnos de eso, cuando las feministas están hablando barrio, esnúa, luchando por su causa aparente de más derechos para la mujer, que ya los tienen todos, entonces esa posición deshonesta no se editorializa como mala, como fea, como vulgar. No, esa es buena, esa tiene... Esa es buena. Cuando una chica le está diciendo a la otra, oye, qué buena tú estás, nena, una diciéndole a la otra. Entonces, esos son puertorriqueñas feministas, cuando tú las comparas vis a vis con las turistas negras, pues no están en las mismas. La misma cosa. Sí. Pero aquellas son las feas y las culpables y las... Sí. Estas no, estas están luchando y son glorificadas por los medios. Entonces esa hipocresía y esa doble vara de nosotros y de la prensa particularmente también deja mucho que desear, porque entonces santifican a una cuando hacen exactamente lo mismo que las otras. Y yo creo que en ese sentido pues no podemos darnos el lujo bajo ningún concepto de
de que como sociedad nos traguemos el mensaje de que solamente un sector particular es el que tiene la culpa y el que representa el desorden y, ¿verdad?, el caos. Porque estaríamos tal vez induciéndonos a engaño. Hay que estar bien pendientes entonces, quiere decir, a cómo sigue, qué sigue pasando con estos turistas, si realmente el gobierno va a poder tener control. Creo que están haciendo como una alianza entre varias agencias de seguridad, ¿no? Para atajar el asunto, pero bueno, la verdad es que esto lleva meses. El video que vi antes de salir para acá, de estos aparentes turistas, porque están hablando inglés en el viejo San Juan. Ella le está peleando a él, están caminando por la acera, ella le está peleando a él, de momento lo golpea en la espalda, él se vira y le entró a golpes a ella. Y ese es el video que ahora está corriendo por ahí. Este no lo he visto, ¿no? Sí, entonces consistentemente, uno tras otro. ¿Son de raza negra también? Sí, de raza negra, ambos. No. Ella le tiene una pelea montada tremenda. Qué cosa más rara, ¿no? Él sigue caminando, no le está haciendo caso, él sigue caminando hasta que ella lo golpea en la espalda, él se vira y la golpea, le da varios puños. Ay, papá. Entonces, el que está grabando empieza a proferir palabras, ¿verdad?, normales a lo boricua, pero yo trato de analizar la parte del ambiente que crea. Ajá, claro, o sea, claro. Y que estos tipos se vayan, y empiezan los pitos, ¿verdad? Que si fuéramos a ponerle, tendríamos que ponérselo. Y los epítetos por ser negro, pues llegan de aquí a la luna. Entonces tú dices, esto se da en un vacío, porque todos los videos van a salir 5 más, 8 videos más, 10 videos más, y la gente termina sintiéndose como que esta gente es el problema. Sí. Y sigue creando el estigma hacia el negro. Qué peligroso. Sí, bien peligroso. En un sentido sí, y todo esto se da en un vacío, tú sabes. Yo creo que la mente siempre, aunque no lleguemos a conclusiones que no son, tampoco podemos ser tan inocentes de ver la noticia, cada noticia como que no tiene un propósito de crear otro ambiente. Sí, como si nada tuviera que ver con nada, cuando tal vez todo tiene que ver con todo. Exactamente. Sí. Entonces unes los pasajes a 14 pesos por meses largos. El petróleo hace rato está subiendo el costo, por lo tanto el costo de combustible, de hecho la gasolina la estamos pagando más cara, pero los pasajes siguen bien baratos. Entonces tú tienes que preguntarte quién paga por esto, porque nada se da en un vacío. Qué raro, man, qué raro. Bien extraño, bien raro, sumamente raro. Vamos a estar pendientes a lo que siga ocurriendo, porque hablar de un tema que tiene a la gente bien preocupada. Sí. ¿Sabes? La cosa de la seguridad en plena capital, ¿no? Un de temor. Yo creo que cuánta gente dice, bueno, vamos a darnos una vuelta por el viejo San Juan, pero de repente tú dices, sí, cacho, allí nos encontramos con una trifulca de esta gente que está llegando. Sí. Y te abstienes, ¿no? Sí. Interesante, vamos a estar pendientes a ver lo que siga pasando. Son las 6:29 en la mañana, me indican que ya don Seferino está en el área. Llegó aparentemente está en el área y está listo para... Estacionó su bicicleta allá. Correcto, así que usted pendiente. Esto sigue, estamos en ruta. Buenos días, Puerto Rico.